Tensión mundial. Ucrania y Polonia, antes aliados firmes contra la agresión rusa, ahora se encuentran envueltos en una disputa diplomática. Este desacuerdo trasciende las meras diferencias en el apoyo militar, ahondando en agravios históricos profundamente arraigados. La creciente tensión amenaza con fracturar la alianza, lo que podría desestabilizar la región y socavar el frente unido contra Rusia. En el corazón del conflicto yace la memoria histórica de las masacres de Volinia y Galicia. Este capítulo oscuro en la historia ucraniano-polaca, marcado por una brutal limpieza étnica, continúa proyectando una larga sombra sobre las relaciones bilaterales. Las tensiones actuales han reabierto estas viejas heridas, haciendo que la reconciliación sea aún más difícil. El aumento de las tensiones genera preocupaciones sobre la estabilidad de la alianza ucraniano-polaca, un baluarte crucial contra la influencia rusa. Una alianza fracturada podría debilitar la defensa colectiva contra la agresión rusa y tener ramificaciones geopolíticas significativas. Las ramificaciones de esta grieta se extienden más allá de la región inmediata, lo que podría afectar la arquitectura de seguridad europea en general. La situación actual subraya la fragilidad de las alianzas construidas sobre intereses estratégicos compartidos cuando se enfrentan a traumas históricos no resueltos. La incapacidad de reconciliar agravios pasados puede socavar la cooperación presente, incluso frente a un enemigo común. El futuro de la relación ucraniano-polaca depende de abordar estas heridas históricas. Las masacres de Volinia y Galicia, perpetradas durante la Segunda Guerra Mundial, siguen siendo un capítulo profundamente traumático en la historia de Polonia. El ejército insurgente ucraniano, bajo el liderazgo de Stepan Bandera, llevó a cabo una campaña de limpieza étnica contra la población polaca en estas regiones. Las masacres involucraron horribles actos de violencia, incluyendo asesinatos en masa, tortura y la destrucción de pueblos enteros. Decenas de miles de civiles polacos fueron brutalmente asesinados, dejando una cicatriz perdurable en la psique nacional polaca. La escala y la brutalidad de las masacres continúan atormentando la memoria colectiva de Polonia. Las masacres de Volinia y Galicia representan un obstáculo significativo para la reconciliación entre Ucrania y Polonia. El trauma no resuelto de estos eventos alimenta la desconfianza y el resentimiento, obstaculizando los esfuerzos para construir una asociación sólida y duradera. El recuerdo de las masacres sirve como un recordatorio constante del lado oscuro del nacionalismo ucraniano. Las diferentes interpretaciones de las masacres complican aún más el problema. Mientras que Polonia considera los eventos como un claro caso de genocidio, Ucrania a menudo los describe como una tragedia compleja dentro del contexto más amplio del caos de la guerra. Esta divergencia en las narrativas históricas dificulta encontrar un terreno común para el diálogo y la reconciliación. Stepan Bandera, el líder del ejército insurgente ucraniano, sigue siendo una figura muy controvertida. Venerado por algunos como un héroe nacional que luchó por la independencia de Ucrania, es condenado por otros como un símbolo de ultranacionalismo y violencia. Su legado continúa dividiendo opiniones y alimentando las tensiones entre Ucrania y Polonia. La ideología de bandera del nacionalismo ucraniano, que abogaba por un Estado ucraniano étnicamente puro, fue fundamental para las acciones de la UPA durante la Segunda Guerra Mundial. Esta ideología, junto con el contexto de la guerra, contribuyó a las atrocidades cometidas contra la población polaca en Volinia y Galicia. El legado de Bandera está inextricablemente ligado a estos trágicos acontecimientos. La glorificación de Bandera en algunos segmentos de la sociedad ucraniana ofende profundamente a Polonia. La percepción de que Ucrania no está dispuesta a confrontar su pasado difícil, particularmente el papel de Bandera y la UPA en las masacres, exacerba aún más las tensiones entre los dos países. El tema del legado de Bandera sigue siendo un gran obstáculo en las relaciones ucraniano-polacas. El debate en torno al legado de Bandera destaca las complejidades de la identidad nacional ucraniana. Mientras que algunos lo ven como un símbolo de resistencia contra la opresión soviética, otros reconocen los peligros de su ideología ultranacionalista. Reconciliar estas narrativas contradictorias es crucial para la cohesión interna de Ucrania y su relación con Polonia. Grupos ultranacionalistas en el conflicto ucraniano.
El conflicto en curso en Ucrania ha visto la participación de varios grupos ultranacionalistas, lo que agrega otra capa de complejidad a una situación ya volátil. Estos grupos, a menudo con ideologías extremistas, han jugado un papel en los combates, lo que genera preocupaciones sobre abusos de los derechos humanos y crímenes de guerra. La presencia de grupos ultranacionalistas en las Fuerzas Armadas ucranianas ha atraído el escrutinio internacional. Se han expresado preocupaciones sobre el potencial de estos grupos para socavar los valores democráticos y alimentar más violencia. La integración de algunos de estos grupos en el ejército regular plantea interrogantes sobre el alcance de su influencia dentro del ejército. La participación de grupos ultranacionalistas complica la narrativa de la lucha de Ucrania por la autodeterminación. Si bien la mayoría de los ucranianos luchan por su libertad y soberanía, la presencia de elementos extremistas dentro de sus filas crea un desafío para el apoyo internacional y socava la imagen de Ucrania en el escenario mundial. Las acciones de los grupos ultranacionalistas pueden ser explotadas por Rusia para justificar su agresión y sembrar la discordia entre los aliados de Ucrania. Al retratar a Ucrania como un semillero de extremismo, Rusia intenta desacreditar al gobierno ucraniano y socavar el apoyo internacional a su causa. Esta táctica de propaganda complica aún más el ya complejo panorama geopolítico. El Batallón Azov, una fuerza controversial. El Batallón Azov, una unidad dentro de la Guardia Nacional de Ucrania, ha sido objeto de controversia por su asociación con la ideología neonazi. A pesar de su integración oficial en el ejército ucraniano, su simbolismo genera preocupaciones. Formado en 2014 para luchar contra separatistas prorrusos, su composición inicial incluía extremistas. Su uso de símbolos nazis alimentó preocupaciones sobre su ideología. A pesar de los esfuerzos por distanciarse de su pasado, su reputación sigue manchada. La presencia del Batallón Azov ha sido una fuente de tensión con socios internacionales. Varios países han expresado reservas sobre la ayuda militar a Ucrania debido a estas preocupaciones. Controversia internacional. Apoyando a Ucrania en medio de preocupaciones extremistas. El tema de los grupos ultranacionalistas en Ucrania ha generado una controversia internacional considerable. Se han expresado preocupaciones sobre la posibilidad de que dicha ayuda apoye inadvertidamente a elementos extremistas. La presencia de grupos como el Batallón Azov ha creado un dilema para los gobiernos occidentales. Equilibrar la necesidad de apoyar a Ucrania contra la agresión rusa con el imperativo de evitar la complicidad con ideologías extremistas presenta un desafío complejo. El riesgo de financiar indirectamente a grupos extremistas a través de paquetes de ayuda se ha convertido en un punto central de debate. La controversia en torno a la ayuda a Ucrania pone de relieve las dificultades de navegar por entornos de conflicto complejos. El dilema de Polonia. Equilibrar el apoyo y los agravios históricos. Polonia se enfrenta a un dilema particularmente difícil al navegar por el conflicto ucraniano. Si bien reconoce la necesidad de apoyar a Ucrania contra la agresión rusa, Polonia también lidia con sus propios agravios históricos y preocupaciones sobre el resurgimiento del nacionalismo ucraniano. El recuerdo histórico de las masacres de Volinia y Galicia sigue pesando mucho en las relaciones polaco-ucranianas. El trauma no resuelto de estos eventos dificulta que Polonia abrace plenamente a Ucrania como un aliado cercano, a pesar de las preocupaciones de seguridad compartidas. El tema de la memoria histórica sigue siendo un obstáculo importante para una cooperación más profunda. La presencia de grupos ultranacionalistas en Ucrania exacerba aún más las preocupaciones de Polonia. La glorificación de figuras como Stepan Bandera, venerado por algunos en Ucrania, pero visto como un símbolo de violencia contra los polacos, crea una sensación de inquietud y desconfianza. El dilema de Polonia es cómo apoyar a Ucrania sin tolerar o legitimar inadvertidamente ideologías extremistas. Las tensiones actuales entre Ucrania y Polonia subrayan los desafíos de equilibrar las realidades geopolíticas actuales con la memoria histórica. Si bien los intereses estratégicos pueden dictar la cooperación, los traumas históricos no resueltos pueden obstaculizar el desarrollo de relaciones verdaderamente sólidas y de confianza.
El dilema de Polonia refleja los desafíos más amplios que enfrentan los países que intentan reconciliar agravios pasados mientras navegan por entornos de seguridad contemporáneos complejos.